Tu primera empresa llegó a tener 1,100 empleados y 19 países. Fundé 6 empresas. Las 6 tuvieron éxito. O sea, la documentación de Microsoft era tuya. Y también la creación de contenido como Encarta. El primer contrato de Google que firmamos fue de $1,000 millones. Wow, man. ¿Cómo eso cambió la persona que eres? Tanto el poder como el dinero. Primero hice algo terrible que siempre me duele. Fue tu responsabilidad despedir a 500 personas. Sí, 500 personas en un día. Pero entre las personas que despedí está mi actual esposa. Amor a primer despido. Algo así. Claudio, ¿cuál fue la primera empresa de tecnología en la que trabajaste? En Ashton Tate. ¿Y ellos qué producto hacían? Una base de datos llamada DBase 2. Yo aprendí a usar bases de datos con DBase y seguro que mucha de nuestra audiencia también. ¿Dónde trabajaste luego? Luego fundé mi propia empresa. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba iDoc. iDoc. Ellos hacían documentación. Hacían documentación. Hacíamos la documentación para DBase. ¿Y qué clientes grandes tuvo iDoc? iDoc tuvo clientes como Microsoft, como Lotus, como Salesforce. En general, las grandes empresas de software, de tecnología de Silicon Valley trabajaron con nosotros. ¿Esto fue en qué año? Comenzó en el año 80. Mi primer cliente grande, de hecho, es una empresa que es muy conocida por otro motivo. Mattel. Barbie. Sí, Barbie, correcto. En el año 81, Mattel decide sacar una consola de juegos para competir con Atari. Wow. Y eso se transforma en mi primer cliente grande en la creación de videojuegos para la consola que se llamaba Intellivision. A quien Intel... El Intellivision era de Mattel, wow. Intellivision tuvieron que cerrarla después porque no vendió suficiente, pero además Intel hizo un juicio por marca. Así que esa fue la primera. ¿Qué pasó con esa empresa? Mattel sigue. No, con iDoc. Bueno, iDoc creció mucho. Para el año 95 éramos 1,100 empleados. Wow. En 19 países. Tu primera empresa llegó a tener 1,100 empleados y 19 países. Sí, correcto. Wow. Sí. ¿Y cómo terminó esa historia? Bueno, para el año 95 empieza Internet. Y yo tenía en ese momento también gente que había invertido en iDoc y después compró la mayoría. Y yo me quedé con una posición minoritaria. Y yo quise influir a la empresa que se transformó en una empresa basada en Internet, que todavía no había aparecido realmente. Era como el 95, no había mucho. Y éramos una empresa muy grande ya. Y pivotear y todo eso, así que terminé vendiéndoles todo. Y me fui a una startup de Internet en Silicon Valley. Como empleado. Como empleado. Pero un buen puesto. ¿Qué startup? Se llamaba Ask Jeeves. Para los que estén escuchándonos el día de hoy, Ask Jeeves es uno de los competidores originales de Google. Fue uno de los primeros buscadores. Sí, éramos en el año 99, éramos el sitio web número 20 en Estados Unidos y número 2 en Inglaterra. Ustedes eran de los sitios web más visitados de Internet. Correcto. Y te toca la crisis de las .com. Sí, toca la crisis de la .com. Nosotros salimos a la bolsa con Ask Jeeves en el año 99. Justo antes de que la burbuja explotara. Unos 9 meses antes. Creo que fue el 1 de julio, si recuerdo bien. Wow. La burbuja explota en marzo del 2000. Nuestras acciones habían llegado como a $170 cada una y para después de la implosión llegó un momento en que estábamos por debajo de los $3. Así que la caída fue precipitosa. Yo entré como empleado, pero en el momento de la crisis el board despide a todo el equipo ejecutivo y yo quedo como presidente. ¿Por qué no te despidieron a ti? No lo sé. ¿Por qué crees? Bueno, tal vez porque yo no mentía. Ah. Yo estaba encargado de... Bueno, hay una historia detrás de esto. Te cuento la historia. Cuando me toman en Ask Jeeves es porque yo conocía a los fundadores. Entonces entro como empleado, pero no es que no conozco a nadie. Y yo lo que sabía más era cómo funcionaba el mundo internacional de tecnología, porque venía haciendo eso hace mucho tiempo.
Entonces, estoy encargado de llevar a Jeeves a otros países del mundo. Pero ya estaban listos para ir a la bolsa en poco tiempo, entonces no podían ni correr riesgos de pérdidas, porque eso ya estaba preparado. No me podían dar personal, porque todos estaban trabajando en lo que estaban trabajando. Entonces, el deal fue, me dan la marca, me dan un laptop, and off you go. Es decir, haz lo que tengas que hacer. Bueno, descubrí una estructura a través de trabajo con los auditores que me permitiría vender el 50% de los derechos en cada país donde vaya, sin tener que consolidar los libros de esa estructura, porque no teníamos control. Por lo cual no hay pérdidas para la casa madre, para Jeeves en Estados Unidos. Entonces, con esa estructura, vendí 50% en Inglaterra, 50% en América Latina, 50% en Australia, 50% en Japón. Y con eso levantamos un total de alrededor de unos $200 millones. Piensen en $200 millones. ¿En qué año? En el año 99. En hace 25 años. Entonces, ¿qué pasa? Esto sucede entre el fin del 99 y marzo, abril del 2000. Y ahí colapsa todo el mercado de Internet. Y nosotros nos salvamos por los $200 millones que yo traje de la parte internacional, porque si no, nos hubiésemos quedado O sea, sin si dinero. no fuera por el proyecto guerrillero que tú arrancaste, con el que te dieron un laptop y te dieron la bendición, y esos $200 millones, la empresa no existe. Exactamente. Y sería otra de las tantas empresas de la era de las .com que murió. Correcto. Entonces, tal vez por eso despidieron al resto y quedé yo como presidente. ¿Qué lograste con Ask Jeeves en medio de la peor época en la historia de la industria de la tecnología? Bueno, primero hice algo terrible que siempre me duele, que es despedir a 2/3 de los empleados que teníamos. ¿Cuántos son esos empleados? Y unos 500. O sea, despedí 500. Fue tu responsabilidad despedir a 500 personas. Sí, 500 personas en un día. ¿En un día? En un día. Segundo, teníamos un problema fundamental, que en esa época tener ventas era como un juego lo llamaban Barney. I love you, you love me. Entonces yo te vendía a ti, tú me vendías a mí, los dos contábamos la venta como real, pero no había pasado nada. Clásico de la era de las .com. Exactamente. Claro, por lo cual, para que lo sepan, en la época de las .com era muy común que una startup le vendía banners a otra compañía que le compraba los banners y le vendía banners de regreso a la otra compañía para que entre los dos se dieran tráfico mutuo. Y dinero que no existía, pero era como que yo te vendía a mi gato por $100 millones y tú me vendías tu perro por $100 millones y estábamos todos contentos. Pero eso se terminó. Y eventualmente Excel llega. Exacto. Y tú no decías mentiras. Y yo no decía mentiras. Entonces, ¿qué sucede? Empezamos a monetizar los enlaces nuestros de los buscadores con otras fuentes de monetización. Y había una empresa que en este momento no me acuerdo mucho del nombre, pero originalmente se llamaba Go2.com, y ellos se transformaron en el primer modelo de AdWords. O sea, esta es la primera publicidad basada en texto. Correcto. Que además era textual del contenido. Exactamente. Entonces, ¿cómo funcionaba? Te daban 2 enlaces encima de las respuestas tuyas y ellos lo vendían y de esa manera compartían el revenue share, que en esa época era bastante beneficioso para el sitio mismo, por lo cual pudimos bajar la cantidad de vendedores que teníamos. Pero después aparece Google con AdWords como competidora a esa empresa. Y Google ya era importante. Estamos hablando de que el 2003. 2002. Y era importante. Claro, Google sale de la nada y se come el mercado de los motores de búsqueda. Absolutamente. Había por lo menos 10 motores de búsqueda funcionando cuando aparece Google. Para cuando Google llega a dominar el mercado no queda nadie, salvo Microsoft y digamos que tampoco tiene mucha importancia en ese mercado por lo menos. Sí. Y entonces aparece el tema de qué hacemos con AdWords. Porque según teníamos entendido, AOL, que era un sitio muy importante en los Estados Unidos en ese momento, AOL, había firmado un contrato de monetización de su sitio con AdWords de Google. Y según habíamos entendido, le habían dado un revenue share del 90%. O sea,
La empresa AOL se quedaba con el 90% de los ingresos generados por los clics. Para hacernos una idea, hoy en día Google no te da ni el 20-30%. Y ni siquiera, muchos no saben cuánto te da. Sí, no, claro, es dinámico el porcentaje que te da. Sí. Ni idea. Ni idea, exacto. Entonces, lo mínimo, le dan lo mínimo necesario para que sigas poniendo ads. Entonces, siguiendo con esto, que esta es la parte transformadora del asunto, yo termino convenciendo a nuestro board, a nuestro directorio, que tenemos que tratar de trabajar con Google, que es nuestro competidor número 1, que se está comiendo el mercado, y reemplazar lo que estábamos teniendo de GoTo, que nos daba el 60%, por un deal que yo quería hacer con Google, que nos dé el 90%, como le habían dado a AOL. Y bueno, es una pelea de, bueno, como suceden a veces en esos momentos, cómo vas a dejar que tu competidor sepa todo lo que... Pero al final los pude convencer, hicimos ese cambio, subieron nuestras ventas 4 veces con AdWords comparado con lo que estábamos haciendo con el otro competidor. Y de repente el mercado se dio cuenta que estábamos creciendo. Y para un año más tarde, nuestras acciones habían subido ya a más de $40. Lo que significa que una empresa en crisis, en una etapa en crisis, cuando todo el mercado está en crisis, que logra descubrir cómo arreglar su crisis y empieza a crecer, se vuelve increíblemente popular. Absolutamente. Gracias por esa esperanza. Sucedió con muchas empresas, pero no con la mayoría. Pero fueron muchas. Claro, Amazon es lo que es porque sobreviven el crash de las .com. Absolutamente. Y en ese momento muchas cayeron, pero muchas de los que conocemos hoy todavía como empresas importantes sobrevivieron eso y lo sobrevivieron como pudieron. En esencia, esto significa que por tu habilidad de negocio ante tecnología emergente, pero no por una capacidad de producto, sino por una capacidad de negocio con el producto existente, lograste rescatar a AskJeeves. Sí. Y lo hice en un momento que venía de mi experiencia de haber comprado 10 empresas entre el año 96 y 97, lo cual me dio mucha experiencia de negociación. ¿Por qué compraste 10 empresas entre el 96 y el 97? En iDoc. Que es la empresa de documentación que tenías antes. Exactamente. Consolidación del mercado. Tomé la decisión de que la única manera de poder... Mi cliente principal en ese momento era Microsoft. O sea, la documentación de Microsoft era tuya. Y también la creación de contenido como Encarta. ¿Tú hiciste Encarta? Correcto. Siempre se me olvida este detalle. Y siempre me sorprende. Sí. Encarta es tu responsabilidad. La enciclopedia Microsoft Encarta estuvo en tus manos. No en todos los idiomas, pero en muchos de ellos. Si no fuera por Encarta, yo no trabajaría en lo que trabajo. Bueno, la Encarta fue mi primer internet. Algo tuvo que ver porque Encarta lo hacíamos en España, en nuestra división europea. Donde teníamos oficinas en Francia, en España, en Alemania, en Italia, en Japón, en distintos lugares, como te comenté, en 19 países, y teníamos 5 de esas oficinas dedicadas al contenido de Encarta. Pero, ¿qué sucede en ese momento? Cuando yo estoy trabajando con Microsoft, una de las cosas que hacía Microsoft muy bien, en todo siempre hacen las cosas bien, salvo en ganarle a Google, en Search. Y just you wait. Cuando me doy cuenta que no tengo salvación en cuanto a precios, porque Microsoft me sigue presionando en reducirme los márgenes. Tenían tanto de mi negocio que yo no podía simplemente decir que no. Tenía que aceptar que me compriman los márgenes. ¿Por qué? Pues se lo daban a mis competidores. Básicamente tú no podías sacarle más ganancia a tu proceso de documento, dependías de lo que Microsoft te dijera. Exactamente. Que en cierto modo es lo que le pasa a la gente que usa anuncios de Google, dependen de lo que Google está dispuesto a darte. Exactamente. Entonces mi solución frente a eso fue, dejé de trabajar en manejar la empresa y le dediqué casi un año solamente a conocer bien a mis competidores en persona. Los llevaba a cenar, nos encontrábamos para ir de vacaciones a algún lado, hasta que creé la confianza suficiente de crear una oportunidad. Y la oportunidad fue, si todos nos juntamos, ya no tienen control sobre nosotros. Y lo hice. Y de ahí en adelante pudimos
consolidarnos y representábamos tanto el contenido de Microsoft que en lugar de que ellos nos digan cuánto, nosotros les decíamos cuánto. Wow. Y eso fue lo que me dio la experiencia después de poder negociar con Google y ese tipo de cosas. El primer contrato de Google que firmamos fue de $1.000 millones. $1 billion. $1 billion, sí. Wow. Tú contabas hace poco una anécdota aquí en la compañía en Platzi. Claudio trabajaba en Platzi, in a way. No, tú estás acá con nosotros. Sí. Y él nos contaba una historia que me da vueltas en la cabeza. Tú nos contabas la historia de cómo tú no lograbas cerrar negocios con Microsoft y no encontrabas qué hacer en todo el año hasta que te montabas en un avión y te ibas al cuartel general de Microsoft a quedarte un rato por ahí dando vueltas por la oficina. Sí, lo que descubrí es que muchas de las necesidades de los clientes no se cristalizan hasta el momento de tener la oportunidad de conversarlo. La necesidad existe, pero no es que de repente piensan en ti como, pero sí, a mí me gusta trabajar con Claudio, es un buen trabajo y tal vez lo podemos empezar ahora. No se dan cuenta hasta el momento en que me tienen adelante. Entonces lo que hacía era, hacía una cita con uno de los encargados de alguna división, podía ser Office o Windows o lo que fuera, y nos íbamos a almorzar. Y después con esa persona nos paseábamos a otros edificios a hablar con otros responsables de otras secciones de Microsoft. Y lo hablábamos un rato. ¿Y qué estás haciendo? Sí, va a salir este nuevo proyecto para dentro de 2 meses. Y yo me iba con 10 contratos después terminando el día que me cambiaban la trayectoria. Y que si no lo hacía de esa manera en persona, estableciendo la confianza y recordándoles que bien trabajábamos juntos, la memoria era muy corta. Y todos se ensimismaban en tratar de terminar un proyecto específico, no pensando en cómo hacerlo mejor. Comento un tema más interesante en ese sentido. Yo no solamente consolidé la parte de contenido internacional de los productos de Microsoft en mi empresa, también los convencí de que todo el project management que ellos hacían internamente lo delegaran y sacaran esa capa. Es decir, nosotros nos transformamos en una extensión de lo que hacía Microsoft después de todo ese proceso. Porque podíamos hacerlo en forma más barata y el producto sería más rápido. Y ustedes tenían una consistencia y una gran calidad de producto. Correcto. Increíble. Parecemos hoy un minuto para ir a una historia fascinante y es que tú eres argentino y te tocó salir corriendo de Argentina por la dictadura. Correcto. Ahí por el año 74. ¿Que tenías cuántos años? Yo tenía 17 años. Implicando que hoy tienes 67. Querida audiencia, ¿ustedes se imaginan que Claudio tenía 67? A los 17 años. A los 17 años era un momento crítico en la política argentina. Había vuelto Juan Domingo Perón, que había sido un presidente durante unos 9 años y después había sido derrocado por las Fuerzas Armadas en uno de los tantos golpes militares que sucedían en esa época. Cuando vuelve Perón, ya era bastante viejo, pero se crea una puja entre las fuerzas militares guerrilleras y las Fuerzas Armadas y el gobierno que está tratando de tomar control de la situación. Muere Perón y queda su esposa Isabelita, y yo estaba en ese momento en una escuela secundaria dependiente de la Universidad de Buenos Aires, lo cual creaba ya de por sí toda la evolución de un momento crítico, y yo había sido educado para ser justo y creer en la justicia social y todas esas cosas. Participé de distintas actividades y un día me arrestaron, me interrogaron, y esto fue el principio de lo que después fue muy conocido como las actividades del gobierno argentino haciendo desaparecer a miles de estudiantes que se documentó en libros y películas. Yo tuve la suerte de irme porque como tenía 17 años y no había estado de sitio todavía. ¿Qué significa estar de sitio? El estado de sitio es cuando el gobierno declara que suspenden los derechos.
Lo que llaman ley marcial. La ley marcial, correcto. Y entonces pude salir y me fui del país y no pude volver en 10 años hasta que hubo una amnistía. Y eso me cambió la vida, obviamente. Yo nunca me hubiese imaginado en los 17 años que no iba a vivir en la Argentina. Mi vida en Argentina, mis amigos en Argentina, mis padres son argentinos. Es como que de repente me tuve que adaptar a un mundo distinto en el que no hablaban ni siquiera el idioma propio. Te tocó escapar. Sí. ¿Y a dónde te fuiste? Primero me fui a Brasil, después a Italia, después a Israel. Yo soy judío. Caí en Israel después de la guerra del 73, así que también había muchos conflictos por ahí. También los 70 fue una época particularmente inestable en la geopolítica mundial. Absolutamente. Ahí me quedé para poder aprender a hablar hebreo, porque si me iba a quedar en Israel un poco, tenía que aprender a hablar un poco el idioma local. Después de eso trabajé. Después de eso entré a la universidad en Tel Aviv y estudié química. Y ahí un día alguien me prestó una calculadora Texas Instruments, programable en Assembler. Por supuesto. Y allí me di cuenta que eso me fascinaba. Encontré una muchacha americana en la universidad, me enamoré. Me fui a vivir con ella a los Estados Unidos, me casé. Y mientras trabajaba de lo que sabía hacer mejor, que era traducir, me tomaron en UCLA como programador en un DEC mini computer. Entonces yo durante la mañana estudiaba en la universidad, a la tarde trabajaba de traductor y por la noche programaba. Y así empezó mi carrera. Volviendo entonces, ¿vendes Ask Jeeves? ¿O cómo termina la historia de Ask Jeeves, el buscador? Así es la compra una empresa de Barry Diller. Barry Diller es un personaje muy famoso en Estados Unidos, creador de Fox, de la cadena Fox de televisión. Y él tiene una empresa que todavía tiene llamada Interactive Corporation, IAC. Y él quiere competir en ese momento con Google. Y viene y la compra, y bueno, la compró por $2,000 millones. Y estábamos todos muy felices. Y ese fue mi primer big exit, llamémosle. Antes de ir al siguiente paso, hay una pregunta que nunca te he hecho. Tú pasaste de una vida de perderlo todo, incluyendo tu identidad, tu país y tu gente, de reconstruir toda tu identidad en otro país con otro idioma, de casarte con una persona de otro país completamente diferente con otro idioma, de construirte, pues, no necesariamente sin bases, pero con una cantidad de conflicto y de adversidades importante, a de repente manejar deals primero de millones de dólares y eventualmente de miles de millones de dólares. Para este punto, que estamos hablando de cuando tú tienes 40 y algo. En ese momento yo tengo 40, 41 años, sí. Tú ya debes tener una perspectiva de qué manera las fuertes sumas de dinero y el poder de... Tú despediste a 500 personas en un día. ¿Cómo eso cambió la persona que eres? Tanto el poder como el dinero. Bueno, dos anécdotas relacionadas con eso. Voy a volver un poco atrás. Cuando en un momento yo te conté que decidí irme a Irlanda a abrir una subsidiaria de iDoc, que fue la primera que abrimos de esas 19 oficinas que teníamos en el mundo. Tú tuviste que abrir la empresa que tenías de documentación en Irlanda porque todo el negocio se estaba yendo a Irlanda. Correcto. Ese fue el momento en que las empresas de software decidieron que el mercado europeo tenía que ser manejado de Irlanda por motivos impositivos. O sea, para no pagar tanto impuesto. Correcto. Cuando eso sucede, yo ya tenía una empresa armada en California, con gente que venía trabajando conmigo hace mucho tiempo. Irnos a Irlanda para poder manejar esto estaba basado en un hecho muy básico, que es las empresas querían que tuviésemos personal local. Lo necesitaban que trabajemos con las pantallas de ellos en tiempo real. En esa época,
mover información de la costa oeste de los Estados Unidos a Irlanda era una locura, costaba una fortuna. Probablemente se hacía en avión, en medios físicos. Sí, y nosotros creo que tuvimos unas primeras líneas de que tuviese suficiente velocidad como para poder tener una conferencia hablada, no de video. Que esto es previo a Internet, Sí, así sí, que probablemente corría sobre las líneas de teléfono con Sí, un protocolo privado a un Correcto. costo ridículo. A un costo absolutamente ridículo. Por lo cual teníamos que irnos, no había alternativa. Por lo cual mi primer gran despido fue el día que yo armo el equipo en Irlanda, me doy vuelta, vuelvo a California y despido a la gente que me ayudó a levantar la empresa. La noche anterior a esto, para responder a tu pregunta específica, tuve un sueño que todavía lo recuerdo. Y el sueño es que estaban mis empleados parados contra un paredón y yo los fusilaba. ¿Por Dios. qué? Porque en inglés, además, Fire. exactamente, firing, es la misma palabra. Fusilar que despedir. ¿Y cómo me cambió? Bueno, otra vuelta de la vida. Entre las personas que despedí, en inglés hay una diferencia entre firing y laying off. Yo quisiera llamarlo un layoff, pero entre las personas que despedí está mi actual esposa. Ah, guau. Sí. Tú despediste hace una cantidad importante de años. Sí, como en el año 91, 92, por ahí, sí. Hace 32 años. A tu esposa actual. A mi actual esposa, sí. Amor a primer despido. Algo así. Wow, man. Wow. Bueno, esto es tu insight con el poder. Sí. ¿Y con el dinero? Definitivamente me cambió el dinero. Al principio, creo que como le sucede a la gran mayoría de la gente que tiene un poco de dinero y no lo tuvo antes, no sé, es como que se te sube un poco a la cabeza, ¿no? Y ¿Cuál es tu historia del dinero subido a tu cabeza? a mí me importaban muchas cosas, siempre me importaron muchas cosas. Pero en un momento me convencí que el negocio tenía más importante, por ejemplo, era más importante para mí que ciertas amistades, aunque me exigían tiempo y yo no tenía el tiempo. Claro, porque esto es muy difícil. Es muy difícil hacer lo que hacíamos, o lo que haces tú. Es muy difícil. Lo que hacemos. Y es muy difícil, y esas prioridades no las entiende el que no las vive. Y literalmente imposible. En este podcast donde entrevistamos a grandes empresarios de la historia de nuestra región, un elemento común denominador es una sensación insoportable de soledad al tratar de explicar, porque cuando tienes éxito, ya no hay empatía. Pero eso viene de muchos lugares. No hay empatía en el entorno laboral o social. Hasta tener éxito en muchos contextos es como un pecado. Sí, está mal. Está mal. Pero también es difícil desde el punto de vista personal, en el sentido de que mis hijos me lo criticaban, a pesar de que eran pequeños. Mi esposa no estaba contenta con eso. Mis amigos aquí no veía. ¿Y de qué manera me cambió? Prioricé el seguir creciendo, a pesar de que ya tenía suficiente en sus ojos. Y esto es otra cosa que es muy difícil de explicarle a otras personas, y es lo que significa es crecer y lo que significa entender la escala. ¿Para ti era posible no crecer? ¿Cabía en la cabeza? No era solamente un... Sí, la respuesta es no cabía en la cabeza. Pero además de eso, no era simplemente un tema de tratar de convencerme de que era posible. Era que el riesgo competitivo hacía que el que no crece muere. Que ese es el otro tema que es difícil de explicar. Si tu empresa no está teniendo éxito y frenas, es lo que la gente no entiende cuando las personas allá afuera dicen, ¿por qué no buscan un punto de equilibrio? ¿Por qué no hacen que la empresa sea más estable? Porque esto es como un cohete. Y si se le acaba la energía al cohete, la gravedad lo estrella contra el piso y otro cohete vuela más rápido. Sí, y de esa manera me cambió. Al mismo tiempo... ¿Qué es el costo de dar empleo? Por supuesto que lo es. Pero al mismo tiempo sucedieron otras cosas.
Hubo una gran crisis en el año 2001 en Argentina. El corralito. Correcto. Yo me fui a los 17 años en el año 74, siendo simplemente un muchacho de 17 años. Con nada. Con nada. Y de repente llega el año 2001, con el corralito que tuvo consecuencias devastadoras para muchísima gente. Muchos argentinos perdieron 2/3 de sus ahorros de un día para el otro. Eso se debió a que la paridad entre el dólar y el peso fue eliminada y los bancos cerraron el acceso y el que tenía $1 se quedó con 30 centavos. 9 Reinas es la película que hay que ver para entender el corralito. Al mismo tiempo hubo muchas crisis y muchos fraudes en esa época. Bancos que se robaron lo que tenían y cerraron. Todo esto lleva a Banqueros criminales. Banqueros criminales. Todo esto lleva a que en el año 2001, sin haberme dado cuenta de lo que yo estaba haciendo hasta ese momento, soy la última ventanilla disponible de mi familia para acceso al dinero. Y entonces me doy cuenta que eso que había sucedido, mi salida de Argentina, mi haber dedicado el tiempo al crecimiento, y a pesar de las críticas y todo eso desaparece de un momento para el otro cuando yo puedo levantar a mi familia de la pobreza que hubiese sufrido si no fuese por lo que hice. Y todo eso es coincidencia, no fue planificado, simplemente así se dio. Ocurrió que tu foco, tu escape, la industria que elegiste, una calculadora Texas Instruments que te enseñó Assembler, el esfuerzo el que pusiste y las horas de trabajo, sumado a tu capacidad de sobrevivir el crash de las .com, te puso en la posición única de ser la persona singular que podía ayudar de una manera desmedida a tu familia. Correcto. Y por eso, de alguna manera, desde el punto de vista de cómo vi todo ese desarrollo, me saqué la culpa rápidamente. Y entendí que no es que, como dicen en inglés, it was meant to be. No es así. Yo no creo en el destino. Lo que es de uno es de uno. Sí. Eso no es verdad. En el sentido de que, bueno, tuve la gran suerte, pero al mismo tiempo también aprendí que la suerte ayuda al que se ayuda a sí mismo. Y en este caso, tuve la gran suerte de poder ayudar a mi familia porque puse un esfuerzo en algo que no sabía dónde iba, pero me dio los medios. Y eso te quitó la culpa de la acumulación y del crecimiento. Correcto, porque yo también venía de esas mismas ideas de que... Es difícil. Sí. Es difícil quitárselo, lo entiendo perfectamente. Sí. Porque uno empieza a pensar, ¿por qué me pasó a mí y no le pasó a otras personas? Sí. Y realmente esto es justo. No existe la justicia. Existe lo que tú haces. Sí, lo que existe es en definitiva lo que uno puede hacer con sus circunstancias. Y nadie te lo puede predefinir. No hay caminos que uno pueda programar para toda su vida. Lo único que uno puede hacer es mirar las circunstancias y decir, elijo este camino por algún motivo que tiene sentido para mí. Hay muchas veces, mi padre, en el año 80, cuando yo abro mi primera empresa, me encuentro con él y le digo, voy a dejar de trabajar donde estoy trabajando y abrir mi empresa. ¿Y qué vas a hacer? Y le explico. Yo voy a hacer contenido, que va a ser este tipo de contenido, que va a ser más que nada contenido digital para mi padre en el 80. Y él me dice, pero con algo que no es nada, ¿cómo te vas a ganar la vida si no es nada? ¿Qué es contenido digital? Que es distinto a esta época. En los 80s no era desde ninguna perspectiva obvio. De hecho, era tan poco obvio que incluso las personas más importantes de la industria no creían que fuéramos a tener computación personal o CPUs más poderosas. Exacto. Bill Gates hizo declaraciones ahí por el año 80, 81 de
la CPU, si te La necesitamos. RAM. La Nadie RAM, va a sí, necesitar algo así. 64 el Sí. límite. Sí, que nadie va a necesitar más RAM Nadie que va a esto. necesitar más RAM que eso. No va a haber más velocidad necesaria. Ni más RAM ni velocidad. Con eso alcanzaba para todo. Sí, como la historia decía, eventualmente vamos a miniaturizar un computador y solamente va a necesitar un cuarto de la casa para que pueda estar ahí, un cuarto entero. Algo así, algo así. Increíble. Vamos a un punto adelante en el tiempo. Okay. Logras que AskJeeves tenga una salida de miles de millones de dólares. Sí. Y tienes tu último día de responsabilidad en AskJeeves. ¿Qué pasa después en tu vida? No después en cuanto a que ahorita la empresa, sino mentalmente Claudio Pincus hizo este hito que está contado en el top 0.0001% de la gente que lidió con la crisis de las .com. ¿Qué hiciste? Bueno, lo primero que hice es creer que yo podía, a los 45 años, 44, 45 años, dejar de trabajar, disfrutar de la vida. O sea, pasó por tu mente, aquí paró. Sí, sí. Bueno, además, mi esposa en ese momento, que no es mi esposa actual, se había quejado durante años de mi ausencia. Mis hijos se quejaban de mi ausencia. Y yo dije, bueno, ahora tengo tiempo. Puedo dedicarles el tiempo a mis hijos, puedo dedicarle el tiempo a mi esposa, podemos hacer cosas juntos, podemos viajar juntos, puedo escribir un libro, puedo... Porque el dinero ya no es un factor. Exactamente. Y al poco tiempo me di cuenta que no era lo que yo quería hacer. ¿Cuánto tiempo de descanso te generó un desespero por estar descansando? Unos 6 meses. 6 meses después ya no podías más descansar. No, entonces empecé a buscar... La razón por la que lo reitero, y perdona que te interrumpa, es porque un porcentaje importante de nuestra audiencia sueña con retirarse joven. Hay quien conozco, muy pocos, que lo hicieron y encontraron su actividad que no es necesariamente laboral y les llena la vida. Conozco gente así. Y tú, teniendo todas las condiciones ideales, dijiste, yo necesito meterme en problemas. Exacto. Varias veces más. ¿Cuántas veces más, como spoiler, desde este punto en adelante, en cuántas empresas has estado involucrado? Fundé 6 empresas y las 6 tuvieron éxito. Tú eres un emprendedor serial. Sí. Sí. ¿Cuál fue la primera? Bueno, la primera ya te la conté. No, posterior a AskJeeves. Bueno, después de eso fundé una empresa. Tú conociste o no conociste, me acuerdo, a mi socio Peter, que es un muy, muy buen diseñador y programador, y él había creado otra empresa anteriormente. Lo conocí en las circunstancias en las que yo estaba haciendo inversiones. Como sucede con mucha gente que gana un poco de dinero, uno empieza a invertir. ¿Qué tan buen inversionista eres? ¿O te consideras? Pasable. No tuve ningún... Esta no es la forma en la que hiciste dinero. No tuve ningún 100x. Pero tampoco es la forma en la que perdiste dinero. No, para nada. Para nada. Sí, yo creo que es lo que nos pasa a los founders. Somos inversionistas pasables. No arruinamos nuestras vidas, pero tampoco es como que esta sea la forma en la que nuestra vida cambia. No es mi negocio. Tal cual. Empecé a hacer eso y volviendo al pasado un poquito, te comenté que cuando AskJeeves me da el laptop para que me vaya a hacer las inversiones de otros para vender el 50%, abro con el socio la oficina en Japón para hacer los trabajos de AskJeeves. Eso en algún momento se termina. Cuando se vende AskJeeves, eso se termina, y un día me llama el que negoció contra mí en ese momento esa inversión, y perdieron un montón de dinero con ese asunto por otros motivos. Ellos hicieron algunas cosas que llevaron a una mala inversión de su lado. Pero me llama y me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, estoy haciendo inversiones. Tengo una empresa que me interesa que conozcas. Mi amigo japonés. Shin Nagakura se llama. Shin Nagakura. Shin Nagakura, muy, muy buena persona. Vive en California. Te lo presento algún día. Por favor. Y me cuenta un poco que se trata de una red social
¿En qué año estamos hablando? 2003. En el 2003, MySpace existía y Friendster existía, pero todavía no existía Twitter, no existía Facebook. Y me voy a conocer a este fundador de esta red social que estaba creciendo bien, pero estaba tratando de levantar una serie B. En el 2003 era imposible. Era muy difícil. Nadie quería poner dinero después de la implosión y todo ese asunto. Aclarar para la audiencia, una serie B es levantar una gran cantidad de capital. En nuestra época, típicamente una serie B ronda entre los 20 hasta los 50, 60 millones de dólares. En esa época era un poco menos porque esto fue subiendo con la inflación de las inversiones. Claro, y también porque el mercado estaba rezagado. Pero sigue siendo una ronda muy importante que menos del 10% de las startups logran. Y como yo tenía bastantes contactos en el mundo de Venture Capital, conocí a Peter, el fundador, él me contó lo que estaba haciendo, me pareció interesante. Y anecdóticamente, él no quería que... Es decir, el primer inversionista en la empresa de Peter, que se llamaba Multiply, es Shin Nagakura. Entonces yo soy el enviado, el inversionista que viene de alguna manera a evaluar desde el punto de vista de Peter cómo se tiene que levantar una serie B. Es decir, soy un inmiscuido en sus asuntos. Por lo cual, cuando empiezo a hacer preguntas, en un momento me dice, pero tus preguntas a mí no me sirven para nada. Y me dice en inglés, me dice, there are two kinds of people, hay dos clases de personas, those who get it and those who don't. Shin Nagakura te dice, hay dos tipos de personas. No es Shin, es Peter. Shin Nagakura es el inversionista. Entonces, Peter es el fundador de esta empresa Multiply, que es la red social. Multiply, que está tratando de levantar una serie B. Entonces, él me dice, cuando voy a meterme en sus asuntos, y no le gusta lo que le estoy preguntando, entonces, como él me da respuestas a las que yo sigo con el próximo por qué, y el próximo por qué, y el próximo por qué, y ahí me para con those who get it and those who don't. que implica o lo entendiste o no lo entendiste. Exactamente, o vete a la mierda. Y yo le digo que eso es cierto, pero yo también creo que hay dos tipos de founders, los que levantan una serie B y los que no. Nos decimos muy amigos de ahí en adelante porque levantamos la serie B juntos. O sea, en gran parte, si te estoy entendiendo bien, tú fuiste el complemento que le ayudó a entender la medida de arrogancia que le impedía levantar. Sí. Y me gustó el equipo. Y levantamos Multiply bien. Y después creció Facebook. Y a pesar de que no fue bien, terminamos vendiéndole Multiply a una empresa sudafricana que tenía un brazo de inversiones. Y la vendimos bien y tuvimos un buen resultado. Y de ahí me gustó el equipo y trabajábamos bien juntos. Entonces fundé otra empresa después de esa y otra empresa después de esa. Aquí tengo una pregunta, porque tú fundaste múltiples empresas. Nosotros nos conocimos porque tú entraste a Y Combinator con una compañía llamada CodeStream y me imagino que en parte ustedes dijeron, hemos hecho esto muchas veces, ahora hagámoslo. Todos los muchachos jóvenes lo hacen con Y Combinator, probemos a ver qué se siente Y Combinator. Sí, en realidad lo que... Y nos conocemos como YC Founders, tú y yo. Exactamente, ahí nos conocimos en el año 2018 y enseguida me interesó muchísimo lo que estabas haciendo con Platzi. No, y tecnología. Ustedes se adelantaron a lo que hoy en día es Microsoft Copilot. Correcto. Con CodeStream. Pero mi pregunta es esta. Post-éxito estereotípico. Post, el dinero es un problema y ya no lo es. Post, ego. Porque no va a haber... Es muy poco probable que hayan cosas que tengan el impacto que tiene rescatar a uno de los motores de búsqueda icónicos de la historia de una de las peores épocas de la industria hasta un exit de $2 billion. ¿Por qué seguías creando compañías? Y ojo, ¿por qué sigues creando compañías? Porque es mi manera de aprender más. Y no te lo digo porque estamos en Platzi. Porque empiezan a interesarme cosas. O sea, tu forma de desarrollar tu interés es dominar el mercado del interés que tienes. No lo pienso en función de dominar el mercado, lo pienso en función de hacer algo útil.
se nos ocurre una idea a mí o a alguien del equipo, o no sé, en algún lado. Y de repente estamos pensando, ¿y por qué esto no existe? ¿O por qué se hace de esta manera? Pero si no sabemos nada de esto, bueno, justamente, si no sabemos nada de esto es el mejor motivo por el que deberíamos hacerlo nosotros. Porque cuando uno empieza a conocer profundamente un tema, se empiezan a levantar las barreras a las oportunidades. Porque uno cree que entiende cosas que son inamovibles. Y no puede tener las ideas que no tienen esas barreras incorporadas. Porque lo que aprendió crea esa barrera en tu habilidad de pensar fuera de la barrera. Es por eso que generalmente lo que hacemos es elegir un campo en el que no sabemos nada, como para poder decir, ¿por qué esto no se puede hacer? Y que nadie nos pueda contestar que esto no se hace de esa manera. No nos importa si no se hace de esa manera, vamos a probarlo igual. ¿Qué cosas has demostrado que son diferentes a lo que la gente cree? Mira, por ejemplo, cuando nosotros empezamos con CodeStream, CodeStream, por si acaso, es un sistema semiautomático de documentación y ayuda mientras uno escribe código, previo a los grandes modelos de lenguaje, previo a Microsoft Copilot, vendida a New Relic. vendida a la empresa New Relic, que Y está luego tú facilitaste la venta de New Relic a Microsoft. todo eso es parcialmente lo que hice en ese momento. Yo era el vicepresidente de estrategia en New Relic en ese momento. Pero no participé demasiado en esa parte de la transacción. Lo que sucedió con CodeStream, por ejemplo, es que nosotros veníamos de crear una empresa llamada Glip. Glip fue el resultado de un desarrollo que habíamos hecho en Multiply. Ahora cuento un poco más detalles. En Multiply empezamos a comunicarnos internamente a través de nuestra red social con algo que se asemejaba un poco a mensajería grupal. Como Slack. Ahí vamos. Terminamos vendiendo Multiply, la red social, y nos sentamos y empezamos a decir, pero este puto email que realmente nos sirve para tantas cosas, ¿por qué no creamos un sistema de mensajería grupal y lo lanzamos el mismo mes que Slack? Damn. Slack creció mucho, Glip no fue bien, pero de vuelta no fue el éxito que fue Slack. Glip todavía existe, es usado por millones de usuarios en el mundo, pero no tiene el mismo perfil. ¿Y de ahí qué sucede? Vendemos Glip, que ahora es parte de una compañía llamada RingCentral, que vende telefonía en línea, ese tipo de cosas. Y pensamos, pero esa mensajería grupal aplicada a procesos de programación podría ser algo interesante, porque los programadores son terribles en comunicarse. Generalmente se comunican hablando uno al otro, se muestran en la pantalla y ese tipo de cosas. Entonces empezamos a pensar en de qué manera podemos ayudar el proceso de programación a través de mensajería grupal, pero se transformó al mismo tiempo en otra cosa. Pero de ahí empezó la idea. Es decir, ¿de qué manera vamos contribuyendo? Vemos un problema, sabemos que sabemos que eso nos hizo antes y queremos ver si podemos empujar esa barrera que fue creada, como por ejemplo los programadores no tienen que comunicarse entre sí o pueden usar Slack. Slack es un desastre para comunicarse, para programar. No sirve para eso. Esto fue el sistema de comunicación de los programadores. Exactamente. No nos queda tanto tiempo y me encantaría hablar de un millón de cosas y ya te volveré a traer, Claudio. Pero para el tiempo que tenemos, quiero hacerte dos preguntas. A nivel general, desde una perspectiva de filosofía, tú has aprendido mucho, has lidiado con muchas cosas, has visto desde mucho dolor hasta mucho éxito. Entonces te quiero hacer dos preguntas que hace un rato te la hice, pero la quiero expresar de manera más general. ¿Qué cosas sabes tú que son verdad que en general la gente cree que no es verdad? ¿Cuáles son tus verdades fundamentales? La primera verdad fundamental es que
la gran mayoría de la gente que conozco cree que es así. La gente dice yo soy así. Y la verdad fundamental es que todos somos lo que hacemos y nada más que eso. No lo que nos creemos, no lo que pensamos, somos lo que hacemos. Así nos reconocen por qué hacemos. Y podemos hacer lo que queremos. Podemos cambiar, podemos ser otra persona. En la esencia siempre va a haber algo que se mantiene, pero nadie está obligado a quedarse donde está en ninguna situación, simplemente porque no puedo de otra manera porque soy así. Esa verdad la viví y la observé. Todos los quieren ser de otra manera, pueden cambiar, pueden mejorar, pueden cambiar de trabajo, pueden casarse con otra persona, pueden bajar de peso, que yo debería hacer, pero todos pueden. ¿Cuál es una mentira que la gente cree que es verdad? Y supongo que la mayor es que el dinero trae la felicidad. ¿Qué sí trae el dinero? Opciones. Lo único que trae el dinero es opciones. Es decir, si yo estoy demasiado preocupado por la parte económica hasta cierto nivel, tengo pocas opciones. Y cuando llega un momento en que ya eso no es fundamental en mi vida, empiezan a aparecer más opciones. ¿Qué se siente de tener opciones que la gente no entiende? Porque las personas van a asumir, sí, claro, pero es mejor tener opciones. Y entonces, si yo sé usted, eso solamente lo dicen los que tienen dinero. ¿Qué se siente? Primero se siente un cierto nivel de libertad. Pero con esa libertad también viene un cierto nivel de exigencia. Y después viene un cierto nivel de responsabilidad. Sucede en muchas ocasiones en las que gente me puede decir o me ha dicho, pero vos no tenés ese problema porque lo que fuera, porque tienes dinero, porque lo que sea. Lo que la gente proyecta de lo que cree que le pasa a uno es bastante generalizado en ese sentido. Aquel que tiene opciones o tiene un poco de dinero o lo que fuera, muchas veces tiene esa conversación con otra persona en la que el otro proyecta lo que uno no sufre. Pero la realidad es que cada uno es como es en cuanto a cómo quiere tomarse esa realidad. Y la mentira a la que me refiero es que, bueno, el dinero no necesariamente trae la felicidad. Lo único que trae es opciones y después hay que elegir una buena vida. Las opciones pueden ser malas opciones. Por supuesto. Bien. Como última pregunta, Claudio, y esto ha sido un privilegio hermoso, te traeré de vuelta. Una de las cosas que todos nosotros tenemos de manera hiperlimitada es el tiempo. El tiempo es nuestro verdadero recurso no renovable. Sí. Cuando tú nos hablas mucho internamente el equipo de Platzi, uno puede organizar muchas de tus conversaciones alrededor de lo mismo que es el tiempo. Me gustaría entender. Yo creo que lo entiendo, pero ahora estoy en una posición particular donde realmente creo que me vas a dar una respuesta completa. Me gustaría entender por qué eliges que el uso de tu tiempo más valioso en este momento es Platzi. Cuando yo entendí la misión de Platzi, que fue después de conocerte, me fascinó. ¿Qué es lo que uno puede hacer en la vida que sea más importante que poder ayudar a la gente a aprovechar sus oportunidades, a poder crecer, a poder alimentar a su familia, a crear un ecosistema en el que la oportunidad sea lo más común y no la falta de oportunidad? Es decir, escuché la manera en que veías el mundo y me dije, esto es algo que yo considero valioso.
valioso para la humanidad, no solamente para América Latina. Es un modelo. Yo le dediqué más de 40 años de mi vida a crear empresas y productos y hacer transacciones e invertir y todo eso. Nunca hice nada en América Latina hasta ahora. Nunca le dediqué el tiempo a una empresa que no esté tratando de mejorar simplemente un nivel de productividad o una herramienta para mejorar procesos o ese tipo de cosas. Ese fue mi trayectoria, estuvo dedicada a mejorar productividad de procesos. Aquí estoy tratando de mejorar la vida de un continente. No me la creo, quiero ser claro en eso. No es que yo soy muy importante en esto, no, nada. Yo me he unido a una misión ya creada por ustedes. Y tuve el privilegio que me digas que me aceptas. Entonces, tener esa oportunidad a mis 67 años de volver a América Latina por primera vez a trabajar en un contexto de una misión tan poderosa, es nada más valioso. Es fantástico. Lo tomo como una responsabilidad inmensa de hacerle honor al tiempo que nos estás haciendo. El privilegio claramente es nuestro. Y si en la vida mucha de la suerte depende de que lo encuentre trabajando a uno, tú nos encontraste trabajando. Y eso ha sido una suerte increíble que espero hacer que lo valga. Gracias por este tiempo y gracias por contarnos. Estoy seguro que sí. Muchas gracias, Claudio.